Simón Rodríguez Porras es periodista, miembro fundador del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, editor de Venezuelan Voices y coautor del libro ¿Por qué fracasó el chavismo? Actualmente reside en República Dominicana, desde donde sigue de cerca la realidad venezolana y analiza los procesos políticos que atraviesan justamente América Latina. Después del devastador terremoto que golpeó a Venezuela, queremos hablar no solamente de la emergencia, sino también de que revela una tragedia de estas características sobre un país, las instituciones y su capacidad de respuesta. Lo tenemos acá conectado, una entrevista nuevamente internacional dentro de Énfasis Sutil. Más que agradecidos por la buena onda y buena predisposición, vamos a presentarlo para hablar de esto y mucho más. ¿Cómo estás, Simón? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Sí, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este dramático suceso. Lo primero que quiero preguntarte esto, digo, es a la distancia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué es lo que te pasa viendo todo esto? Y si sentís que es parte también de un deterioro que viviendo Venezuela justamente desde hace tiempo. Claro, muy impactantes las imágenes. Hay una característica de la situación dentro de Venezuela, ya digamos, desde el punto de vista político, es el hecho de que, bueno, por la crisis, muchos medios de comunicación han pasado a solamente circular en forma electrónica, virtual, no imprimen los periódicos, y muchos de ellos están bloqueados dentro de Venezuela. Entonces, gran parte de la información, como uno la recibe, es como la reciben también muchos venezolanos dentro del país, que es por las redes sociales, por las aplicaciones de mensajería. Eh, y bueno, en ese sentido pues, es difícil a veces de sistematizar la información, pero bueno, muchas de las imágenes realmente de una devastación tremenda. Por ejemplo, imágenes que se tomaron al momento de los dos terremotos que sacudieron a Caracas, a La Guaira y otras zonas del noroccidente del país. Sí. Uh, Mostraban cómo subían las humaredas de polvo por la polvareda, ¿no? Por el derrumbe de los edificios en tiempo real. O sea, unas imágenes realmente impactantes y a medida que se ha ido, digamos, teniendo acceso a la información que ha salido, ya el balance oficial es de más de 900 personas fallecidas, 3.300 heridas, y eso es un balance parcial, o sea que las cifras definitivas van a estar por el orden de miles de personas fallecidas, lamentablemente, y bueno, decenas de miles de personas damnificadas y heridas. Es una verdadera catástrofe. Y hablaste esto de catástrofe, del posible número de muertos, de heridos. Lo anexo justamente al pasado histórico de Venezuela como potencia petrolera y me surge la pregunta dos, en realidad, de cómo se explica que hoy tenga semejantes problemas de infraestructura y qué parte de esa riqueza nunca se transformó en obras. Pensando justamente en el libro que vos escribiste con tu experiencia habiendo vivido tantos años allá en Venezuela y sobre todo desde la perspectiva de un gobierno como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que, insisto, parece no haber nunca ejecutado obras o pensado una estrategia justamente con relación a estos tipos de terremotos, a choque de placas tectónicas. Sí, bueno, hay varias cosas que se puede comentar al respecto. Hay un aspecto que, digamos, que se sabe que gran parte de las principales ciudades, gran parte de la población venezolana vive en zonas de alto riesgo sísmico. Desde antes de que exista Venezuela, de tiempos de la colonia, se experimentaron grandes eventos de este tipo. En 1641 hubo el terremoto de San Bernabé, que se estima que debe haber sido una magnitud parecida a la de los dos terremotos que tuvimos el 24 de junio. En 1812, en plena guerra de independencia, hubo otro gran terremoto que devastó varias ciudades y que en ese momento los sectores monárquicos lo usaron para una agitación religiosa, diciendo que eso era por el independentismo, que Dios había mandado ese castigo. El más cercano antecedente en Caracas es 1967, que fue un terremoto menos grave que el actual, pero que de todas maneras tuvo implicaciones importantes institucionales. Se adecuaron las normas de construcción para prevenir la vulnerabilidad ante los sismos. Se creó
un instituto para estudios del tema sísmico. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Porque el problema que no solo atañe a los últimos 27 años del chavismo, sino también esas décadas posteriores a 1967, desde el régimen anterior. Sí, Muchas veces esas normas no se cumplieron en la construcción de nuevas viviendas. Evidentemente también hay viviendas que fueron construidas anteriormente que tampoco se reforzaron ni se adecuaron. Eh, Hay evidencia en video y fotográfica de viviendas construidas durante la misión Vivienda Venezuela, que inicia en 2011, o sea, viviendas, edificios de muy reciente construcción que se han derrumbado y que evidentemente pues no cumplían con esas normativas. Entonces eso es un aspecto que ya atañe a condiciones políticas y sociales del país, no solamente a lo natural. Luego la respuesta ante la crisis también ha sido desastrosa porque, bueno, vimos por ejemplo al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, recomendándole a la gente que no volviera a sus viviendas, que pasara la noche en las calles como recomendación de seguridad. Eso significa que el gobierno no había contemplado jamás una contingencia donde pudiera reubicar a las personas en refugios temporales. O sea, realmente la cosa ha sido dantesca desde ese punto de vista, las personas tratando de rescatar a sus familiares y allegados o vecinos con las manos, ¿verdad? Removiendo escombros con las manos porque la maquinaria y la ayuda estatal no llega, rescatistas iluminando las estructuras colapsadas con sus celulares porque no tienen linternas ni equipos apropiados para hacer su trabajo o trabajando sin cascos. Bueno, realmente es encomiable el esfuerzo que hace el pueblo venezolano con las uñas, literalmente, pero también habla de que el gobierno jamás se preocupó por prepararse ante un desastre de este tipo. Ya en 1999 tuvimos un desastre natural que dejó miles de muertos, que fue una serie de inundaciones y deslaves que hubo en la misma zona de La Guaira, donde ahora es la más afectada por el terremoto, que es en la sí. costa frente a Caracas. Y eso evidentemente refleja sobre todo un legado de mala planificación urbana y de incompetencia e ineptitud de los gobiernos anteriores, pero en este caso es un acumulado de los gobiernos anteriores y de los gobiernos del chavismo, de Chávez, Maduro y ahora Delcy Rodríguez, que también dilapidaron esa enorme riqueza petrolera y no invirtieron debidamente tanto en el asunto de la infraestructura como también la planificación y la preparación para responder a los desastres una vez que ocurren. Y hablaste esto de la infraestructura, de un poco de la construcción, de la confianza, y ya para hacerte la última, agradeciéndote la buena onda, la buena predisposición, ayudándonos a entender a distancia, con otra perspectiva, cómo está Venezuela. Digo, después de una tragedia como esta, ¿qué es más difícil de reconstruir? ¿Los edificios, la parte arquitectónica, la arquitectura o la confianza para dentro de la política? Digo, es un síntoma que también se refleja en toda América Latina, pero digo, vos como venezolano, ya viéndolo a la distancia, con todo esto que pasó, con todo el análisis que hiciste con respecto a las obras, a la plata, dentro de todos estos últimos años de gobierno, ¿cómo ves el panorama? Digo, ¿es más fácil, insisto, reconstruir los edificios, la parte de la arquitectura o la confianza en la clase política? Bueno, parece que las dos cosas son muy difíciles y están relacionadas una cosa con la otra. Yo creo que ante esta situación tan dramática hay que elevar también exigencias políticas. Por ejemplo, hay que plantear que el gobierno debe levantar los bloqueos al libre acceso a la información que permita que la gente pueda acceder a las páginas web de redes sociales y de medios de comunicación para de que de esa manera facilitar y no obstaculizar el flujo de la información, que ante una coyuntura como esta es una cosa muy importante. Lo otro que hay que plantearle al gobierno, que estaba un día antes del desastre planteando un plan para pagar 240.000 millones de dólares de deuda externa, que cancele esos planes y que realmente priorice la reconstrucción y la atención a las víctimas. El gobierno de Estados Unidos planteó unas licencias para suspender temporalmente algunas de las sanciones
hay que exigirle que levante de manera incondicional y total las sanciones, dada la situación que hay, y que el dinero que ha represado de la venta de petróleo venezolano, que eso actualmente lo está administrando Estados Unidos de una manera colonial, que entregue rápidamente todo ese dinero para un fondo de reconstrucción. O sea, hay medidas que hay que exigir en lo inmediato. Yo creo que también una reflexión importante sobre la importancia de la ayuda humanitaria, ahora que Venezuela está recibiendo cuantiosa ayuda desde el punto de vista financiero y de envío de equipos de rescate y este tipo de cosas, que Sí. en el pasado se intentó demonizar cuando Venezuela mandaba ayuda humanitaria a otros países, como que si eso fuera un crimen. Bueno, ahora somos nosotros quienes lo necesitamos, y esos sectores de derecha que estaban en contra de la ayuda humanitaria también deberían reflexionar sobre este tipo de hechos. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer de manera urgente. Y bueno, otra cosa que también, que el gobierno no obstaculice las iniciativas ciudadanas. Ha habido intentos de prohibir o de confiscar las ayudas que la gente espontáneamente, la ciudadanía está recopilando en ciudades venezolanas para enviar a las víctimas, y el gobierno trata de controlar eso. Bueno, vista su incapacidad para realmente llevar adelante el proceso, yo creo que lo menos que puede hacer es no obstaculizar cuando la gente tiene iniciativas en esta dirección. O sea que bueno, esos son el tipo de discusiones que también ahora tenemos que dar con mucha urgencia para tratar de salir adelante. Bien, clarísimo, Simón. Queríamos tener tu palabra, insisto, para entender a la distancia qué era lo que se está viviendo dentro de Venezuela, sobre todo por tu experiencia como miembro fundador del Partido del Socialismo y Libertad de ese país, y lo hicimos con mucha, pero mucha facilidad, así que el agradecimiento es total y bueno, desear lo mejor de cara a lo que viene y que el pueblo venezolano pueda reconstruir un poco de su historia de una manera un poco más linda y no tan trágica como lo que se vivió durante esta semana. Muchas gracias. Abrazo grande y buena jornada. Sí, así pasó la palabra de Simón Rodríguez Porra, así como ya dije, periodista, miembro fundador también del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, editor de Venezuelan Voices y coautor del libro ¿Por qué fracasó el chavismo? Hablamos, sí, con él desde su residencia en República Dominicana, sí, desde donde sigue de cerca la realidad venezolana y analiza los procesos políticos que atraviesan América Latina.